pues lamentablemente así no llega. Así no llega. Entonces, este es un caso sencillo. ¿Ya? Vamos a hacer una rehabilitación con otro punto. Por ejemplo, aquí en este paciente le faltan. ¿Qué dientes le faltan? ¿En verdad? Premolares. ¿Qué número? 1, 4 y 1, 5. ¿Está bien? Entonces, aquí se puede hacer una prótesis fija. Allá en esta pieza, en las dos piezas, se hace un puente de 4 coronas, ¿no? No hay que pensar mucho. Aquí, el paciente perdió la lateral. También podría tallar, ¿no? También podría tallar los dos pilares. Pero no saben la pena que da tallar dos dientes intactos, ¿no? Sí, da pena. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cuál sería la solución ideal ahí? Implante. Pero no todos los pacientes tienen para pagar implantes, ¿ya? Entonces, sí. Podríamos rehabilitar esto con una prótesis fija, la convencional, pero implica tallar. Pero da pena tallar dos dientes enteros, sanos. Entonces existen otras alternativas, como dijo su compañera, las prótesis adhesivas, ¿ya? Prótesis adhesivas, que lo vamos a hacer en laboratorio. Lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a hacer un puente adhesivo, un puente convencional y un puente con pilar intermedio. ¿Está bien? Todo eso vamos a hacer este año. Entonces, miren, hay varias posibilidades. Puede ser un implante, puede ser un puente convencional o puede ser una prótesis adhesiva. Las prótesis adhesivas han evolucionado un montón, muchísimo. ¿Gracias a qué? Gracias a la adhesión, que ha mejorado un montón. Y gracias a materiales que permiten acondicionar el material que se va a colocar ahí. El año pasado ustedes han hecho una incrustación de resina en una cavidad que no tenía retención mecánica, ¿sí o no? ¿Y se ha salido? No sale más que pero yo hago eso constantemente y hasta ahora no se sale. Yo quién me podía imaginar antes que podía restaurar una pieza con una incrustación que no tenga caja, todo plano. Y se mantiene en boca gracias a qué? Gracias a la adhesión conseguida. Pero la adhesión, conseguir adhesión, requiere un protocolo de preparación del sustrato y lo que vas a colocar ahí. Entonces, este año también vamos a practicar, recordar un poco de eso. Muy bien. Es para prótesis fija, miren que tiene pilar anterior y pilar posterior. No. ¿Cierto? Ahí ni hablar, ¿no? De que fuera qué cosa. ¿Alguien se atrevería a hacer un puente así? ¿Fijo? He visto casos. No te sorprendes. Entonces, miren, ¿cuántos dientes se puede presentar? Me voy a ir complicando cosas. Los dos anteriores, decidir lo que voy a hacer es bastante sencillo, ¿sí? No podemos garantizar el éxito de una restauración si el paciente no se cepilla. ¿Ya? No se cepilla. Ese paciente yo le hice en coronitas. A los dos no se cepillaba la señora, no se cepillaba. Al final terminó, le hice corona, le terminó en endodoncia, de ahí pernos, y al final terminó perdiendo los dientes. Imagínate. Si no controlamos la placa bacteriana, va a fracasar, va a fracasar. Tenemos que trabajar bastante en controlar la placa. Y para eso ustedes piden que vayan a enseñar. Higiene, estar usando. Un paciente en estas condiciones no se le puede colocar coronas. No podríamos tomar impresión acá, porque todo está inflamado, no va a copiar. El material de impresión no va a copiar a nivel de margen. Entonces tenemos que trabajar. Por eso que lo primero que van a hacer en la clínica es solucionar los problemas periodontales del paciente. ¿Ya? Y otra cosa,
¿Qué nos conviene? ¿Que la raíz sea más grande o que la corona sea más grande? La raíz. ¿Por qué? Porque nos va a dar un mayor anclaje. Si tenemos una raíz corta y una corona grande, el anclaje va a ser muy pobre. Y encima tiene que soportar a dientes ausentes. Ni hablar, ni hablar. Entonces, hay que evaluar la proporción corona-raíz. Lo mínimo indispensable es de 1 a 1. Es lo mínimo indispensable. Cuando ustedes vean que la proporción es mayor de la corona con respecto a lo que está anclado en el hueso, ya hay que tener mucho cuidado. O sea, ya su capacidad de comportarse como un buen pilar está venida menos. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y cómo lo medimos? No se mide desde la corona clínica, sino desde el borde de la cresta. Eso es lo que vale. Cuando el paciente tiene enfermedad pulmonar, miren, uno podría pensar, no, pero esto es corona, no, se mide desde la cresta. Porque esto es lo que le va a dar el soporte a ese pilar. ¿Correcto? Y eso lo vamos a ver con la radiografía. Entonces tenemos que tomar en cuenta la proporción. ¿Es una buena proporción o realmente su proporción no es real? ¿Qué más tengo que evaluar? El número de pilares afectados. Si yo tengo este caso, acá, voy a reemplazar una sola premolar. Si yo tomo los dos pilares, ¿mi retención está garantizada? Sí, está garantizada, no hay pierde, no hay que pensar mucho ahí. Miren, solo voy a reemplazar una premolar que tengo un canino que es súper fuerte y otra premolar. Mi retención y estabilidad está garantizada. Si el paciente tiene buena higiene, ustedes trabajan bien, este puente va a funcionar tranquilamente muchísimos y puede morir el paciente con su puente. ¿Correcto? Aquí no hay pierde. Y cuando el paciente controle, ¿no?, la placa bacteriana. A ver. Pero aquí, mire, ya se nos va complicando la cosa. Acá, ¿cuántos dientes faltan? Son lateral, canino, lateral y canino. ¿Viste? Es una premolar y este es un central. Pregunta. Si el pilar es un premolar y un central, va a reemplazar al lateral y al canino, ¿esos dos compadres van a poder soportar, van a poder cargar a las piezas faltantes? ¿Qué dice? Ya duda, ¿ves? Ya duda. Tomar una decisión ahí no es solamente con mirar nada más. Entre dos van a poder cargar dos. ¿Será? ¿A quién están reemplazando? A un canino, ¿no? Un super canino. Del otro lado es un lateral, puede ser. ¿Y quiénes son los que van a sujetar? Un incisivo central, puede ser fuerte. El otro premolar también es fuerte, puede ser, no sé. ¿Ya? Pero ya nos empieza a aparecer la duda. Miren en este caso, en la cual falta acá, falta acá. ¿Qué hago ahí? ¿Cuáles son mis pilares que tengo que cambiar? ¿La molar? ¿Con la premolar? ¿También es incisivo? No sé. Ya se nos va complicando la cosa. Se nos va complicando la cosa. Tendría que utilizar los 3 pilares, o solo 2 y ir flotando, o le pongo un apoyo acá o palatino, ya se nos va complicando el tratamiento. ¿Tienen acá? Eso, este paciente puede usar prótesis fija. Buenas noches. Este paciente puede usar prótesis fija. Si quisiera usar prótesis fija, ¿cuántos pilares tendría que utilizar? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Todo va a ser unido o va a ser separado? ¿Cómo lo hago? Ya se nos va complicando, miren, y todo es con prótesis fija, se nos va complicando. Cuando es un pilar intermedio, lo voy a hacer unido los 3, porque si lo hago unido los 3, hay el peligro de que se produzca una palanca.
Cada vez que ustedes van a hacer un puente con pilar intermedio, hay el peligro de que se produzca una palanca. ¿Por qué se produce la palanca? ¿Por qué? Porque los dientes tienen resiliencia. Se mueven cuando masticamos, apretamos, se mueven. ¿Por qué? Porque están sobre un ligamento periodontal y eso le da cierta resiliencia de 0.2, 0.3 hasta 0.4 de milímetro. Pero eso implica de que el diente se va a mover, se va a hundir cada vez que nosotros apretemos, que mastiquemos. Entonces, esto se va a mover así, miren. Cuando muerde adelante, se va a mover así. Cuando muerde atrás, se va a mover así, ¿no? ¿Y quién actúa de fulcrum? ¿Y qué va a pasar? El que está en medio, mira, lo mueven para acá, lo mueven para allá, así va a estar el pobre. ¿Qué va a pasar? Vas a generar una reactivación a nivel de los tejidos de soporte. ¿Por qué? Porque se está produciendo una palanca. Cada vez que ustedes hagan un puente con pilar intermedio, la posibilidad de una palanca está presente. La orientación de los pilares. Miren, todo esto que les estoy mostrando, ustedes lo tienen que ver en la parte de diagnóstico. Cuando llega su paciente, ahí tienen que ver todo eso. Todos los factores que van a afectar para tomar una decisión. Miren, la orientación de los pilares. Miren, en el superior, la orientación es así. La orientación es así. Abajo, ¿no? Hay problemas, hay acá, y puede llegar con un solo sentido perfecto. Pero acá, miren que está segundo o tercera, no sé. El diente se inclina, el eje cambia. Entonces, cuando ya esto se desangula, ya se nos complica el hacer un puente. Miren, un puente que aparentemente es sencillo, dos pilares y un pórtico. ¿Cómo está garantizado el éxito? ¿No es así? Miren la orientación de este pilar. Está mencionado. ¿Qué hago? Luego de todo, va a variar. ¿Qué puede variar? Mi preparación. Probablemente inicial voy a tratar más y distal menos, para tratar de corregir esa angulación. Y si está llevar más, puedo llegar a cámara, puedo tocar un cuerno pulpar, pero ya se nos va complicando la cosa. El número de piezas ausentes. ¿Cuántas piezas faltan acá? Miren, 3, 4, no sé. ¿Con esos dos pilares serán suficientes para que carguen a 3? Hay muchos factores. Si el paciente es un paciente que tiene arriba sus dientes completitos y encima es un paciente así como yo, cachetón, ¿no? Que aprieta los dientes, unos maceteros inmensos, ¿me arriesgo? No, es una flaquita así como usted, y encima arriba no tiene dientes, una prótesis total, entonces ya cambia la cosa, ¿no? Puede ser. Si arriba tiene dientes de acrílico y una PPR, ya la cosa cambia. Entonces podría arriesgarme. Pero si no, miren, serán suficientes los pilares y ahí viene la duda. Entonces la longitud del espacio de ventrículo es un tema ascendente. Entonces, y aquí donde podemos encontrar una forma de que nos aclare un poco en tomar una decisión, ¿ya? Que se llama la ley de antes, ¿no? Pero sí, todavía se toma en cuenta la ley de antes. ¿Qué me dice la ley de antes? Para poder tomar una decisión más objetiva de si va a funcionar o no va a funcionar, utilizamos esa ley que dice: el área de la superficie radicular de los dientes pilares debe ser igual o mayor a la de los dientes a reemplazar. O sea, imagínense, los pilares tienen un área a nivel radicular, ¿no es así? Tienen un área, no sé cuánto. El canino tiene un área, la molar tiene área. Mientras más largo es la raíz, mayor área radicular van a tener. ¿Cierto o no? ¿Está bien? Ya. El área de la suma, o sea, el área radicular de la suma de mis pilares tiene que ser igual o mayor al área radicular de los dientes perdidos. Si son igual o mayor,
está garantizado mi soporte, ¿no? Para ese momento. Entonces, puedo decir, sí va a funcionar. Pero si ese área de mis pilares es menor, el área de los pónticos que voy a reemplazar, de los dientes que voy a reemplazar, entonces ya tengo ahí un problema en tomar una decisión. ¿Correcto? ¿Sí? Miren acá. ¿Cuántos dientes me faltan acá? Una molar y dos premolares. Estamos hablando de 3 dientes. Podría tomar el canino y la segunda molar. ¿Será suficiente? No sé. Entonces recurro antes, a la ley de antes, y lo sumo. Sumo el área radicular y sumo de los pilares y sumo el área radicular de los dientes ausentes. Y lo comparo. ¿Ya? Si la suma de estos dos es mayor que la suma de estos 3, ya, está bien. Con confianza, le voy nomás. ¿Correcto? Entonces, la ley de antes es una forma en la cual podemos evaluar para que nuestra decisión sea más objetiva y no subjetiva. ¿No pregunta? Ahí está. Exacto. Tienen que preguntarme. ¿Y cómo sé, no, cuál es el área, no? ¿De dónde? ¿Qué lo mido con una sonda? ¿Qué? No tenemos que medir nada. Ya hay una tablita. Hay una tablita. Una tablita en donde están establecidos, ¿no?, el área de cada diente, aproximadamente, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Ahí dice cuánto de área tiene la 1.1, la 1.2, la 1.3, la 1.4, la 1.5, la 1.5. Ya está. Entonces, lo único que hago, voy a la tablita, subo y comparo. Nada más. ¿Ya? Por ejemplo, si acá voy a reemplazar un incisivo lateral. El incisivo lateral es uno de los dientes más chiquitos, más flaquitos, ¿no? Y acá tengo el central, que es grande, fuerte, el camino, ¿qué quiere decir? Entonces, tomando esos dos pilares, mi soporte está garantizado. Ahí no hay pierde. Pero si tengo que reemplazar dos dientes o 3 dientes, ahí sí, ¿no? Tengo que recurrir a la pizza, aquí está el área, ¿no? El promedio de áreas que se ha tomado acá y que nos sirve de guía para poder hacer las comparaciones. Pero finalmente el área, la ley de Ante, es uno de los elementos que tomamos en cuenta. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, según Ante, este canino tiene un área súper más grande que el lateral? Pero ¿qué pasaría si su reborde alveolar está bien aplicado? Y a esa tableta ya no sirve, ¿no? Si tiene enfermedad periodontal, ya la cosa ahí se nos complica. Supóngase que, algo que es muy frecuente, miren, el paciente pierde los dos centrales. No tiene los dos centrales. Viene la pregunta. Según Ante, no podría utilizar solamente los laterales como pilares, ¿sí o no? Porque de hecho que los laterales, su área radicular es mucho menor que la de los centrales. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomábamos los caninos, ya la cosa es muy agresiva, de canino a canino para reemplazarlos. Ahí viene la duda. Pero ¿qué pasaría si han perdido los centrales, tengo los laterales, pero abajo es una prótesis total? O son dientes de acrílico de una vertebra. Ya la cosa cambia. Le voy con confianza, hago de lateral a lateral, nada más. ¿No? Porque pacientes que no tienen dientes abajo, su fuerza masticatoria, su capacidad masticatoria es mucho menor que un paciente dentado. Entonces son muchos los factores que hay que tomar en cuenta, ¿ya? No solamente a la ley. El número de ausentes,
el espacio disponible para los pónticos. Miren, cuando el paciente es edéntulo, cuando pierde dientes, se modifica la posición del estómago, algunas veces, ¿no? Y donde debería entrar 2, ahora entran 2,5 o 3. ¿No? Entonces ya se nos pone. Entonces, todo esto, lo que le voy a colocar 3 dientes, ¿cómo se verá? Entonces le hago un encerado. En el encerado voy a colocar, ¿no? Y voy a hacer provisionales y voy a ver cómo se ve en el paciente, ¿no? Todo eso se planifica. Otra cosa que debemos ver es el espacio interior. ¿Hay espacio para poner ahí dientes? Miren, paciente que habla de cómo se excluye esa pieza, miren cómo invade. Miren acá. Un puentecito que vale acá. ¿Qué puentecito ahí? Nada. Entonces ahí cambia mi planificación. Todo eso lo tengo que ver cuando hagan ustedes su análisis de modelos. ¿Ya? Ahí tienen que planificar y planificar correctamente. Y otra cosa, hay que ver si los pilares, igual tengo un puente acá, por ejemplo, ¿no? Coronas acá, si eso van a soportar una PPR. Eso cambia también la cosa, porque probablemente ese puente va a tener ciertas preparaciones, ¿ya? Ciertas características. Todo eso lo tengo que planificar. Eso tiene que planificarlo, ¿no? Cuando todos los modelos, cuando los montajes tenemos. Hay que hacer una evaluación del hueso remanente. La cantidad de hueso perdido a nivel de fondo, ¿no? Para que miren acá. Miren el caso. ¿Qué le hago? ¿Un puente? ¿Un puente convencional? ¿Qué hago aquí? No sé. ¿Un inserto de cadera? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Cómo va a ver eso? Miren, este platito. ¿Va a soportar un puente convencional? ¿Ves? Ya la cosa se nos va complicando. Miren acá. Se limpiaron los puentes hasta la pieza de acá. Miren cómo quedó el pedazo. ¿Qué hago? Hay que evaluar la oclusión. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el paciente tiene mordidas cruzadas, ¿no? ¿Voy a cambiar con un puente eso? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver. Entonces, para solucionar estos casos tenemos varias posibilidades, ¿no? Puedo hacerlo con un puente convencional o puedo hacerlo con un puente no convencional. ¿Ya? No convencional. Ya estamos llegando a la pregunta. Entonces, hay puentes convencionales en la cual hay un pilar en la cual vamos a tallar, vamos a poner coronas de cobertura completa, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, y hay situaciones en las cuales podemos hacer una preparación conservadora y donde podemos colocar ahí un puente adhesivo. El material también es muy importante. Los puentes convencionales pueden ser de metal porcelana, libres de metal, o puede ser no convencionales que tenemos todo eso. ¿Qué ventajas de los convencionales? Poseen máxima retención, nos permiten aumentar la dimensión vertical oclusal, tienen una muy buena retención, una buena solidez estructural, permite aumentar dimensiones verticales y que se garantice, ¿no?, la estabilidad, el soporte de esos puentes, ¿no? Su segmentación es más sencilla, permite reemplazar hasta 10 o hasta 3 o más dientes, ¿no? Sus desventajas, que el tallado de pilares es muy agresivo, la preparación de los pilares generalmente lleva a Argentina, y la preparación de los pilares debe cumplir con ciertas consideraciones geométricas de retención y estabilidad. ¿Correcto? Si ustedes prometen asistir a sus teorías puntuales, todos, yo les comparto la clase en PDF. Pero si yo veo en la siguiente clase, veo ausencia en la teoría, no les comparto nada. ¿Está bien? Así va. Y el examen es de la clase. ¿Correcto? Así
si llegamos a un acuerdo, todos vienen puntuales, asisten a su teoría, yo les comparto la clase sin ningún problema, para que les puedan ver. Puente no convencional, el desgaste de los pilares del menor, reservas de suplementaria, el manejo de la reglamentaria, solo es el demás. Despejar su restricción ilimitada, su restricción está sujeta a conseguir la cementación adhesiva, El protocolo de cementación puede ser crítico porque no todos manejan muy bien los protocolos de cementación de los adhesivos, ¿no? Hay que seguir el protocolo, un protocolo bastante exquisito. Y a veces no hacemos eso. Y estos puentes fracasan. Creemos que con policarboxilato se va a adherir eso. No es así, ¿no? Requiere un protocolo bastante exquisito. Requiere materiales de situación más costosos, ¿ya? Y se recomienda utilizar solo para reemplazar un solo diente. Acá tienen ese problema de tallar, por ejemplo, los dientes de glande, lo han tenido desde hace muchos años. Da pena tallar un diente. Entonces aparece. ¿Qué tal si hacemos un puente que se sujete en un solo diente? Por la parte de atrás. Este es exagerado. Yo lo he puesto diferente. Le he puesto una placa en la parte de atrás y está cambiando el dios y no va a salir. Miren, empieza Rocher en 1973. ¿Ya? Crean dos placas para sujetar un puente. Y le hacen un agujerito. Miren, en el 73 todavía no había los conceptos de adhesión que hay ahora. Entonces la retención tenía que ser mecánica. Entonces, para poder sujetar esto, había que hacer unos agujeros acá. Y además, al diente se le hacía ciertas preparaciones geométricas. Con todas las limitaciones que puede tener preparar la cara palatina de los pilares y darle retención mecánica, pero así se hacía. Miren. ¿Y se cementaba con qué? Con resina, creo. ¿No, papi? Con resina, miren. No había los cementos duales que hay ahora. O sea, con tu resina. Y no había resina fluida. Era la resina, ¿no? Tenías que ablandarlo y preparar el diente con tu ácido y todo eso, tu adhesivo, y lo pegabas. ¿Y cómo se unía al metal? Entonces le hicieron unos huequitos. Pero su retención era bastante pobre. ¿Y dónde colocaban? Pues en incisivos inferiores, ¿no? O también era considerado prótesis provisionales. Por ejemplo, el paciente se iba a poner un implante, pero no quería esperar 6 meses sin diente, y ya le ponía su adhesivo, ¿no? Era una manera así, ¿ya? Entonces, luego, por ahí, alguien le dijo, oye, pero esos huequitos no es suficiente. ¿Qué tal si en la parte interna de las aletas le hacemos retenciones? Entonces, ¿qué hicieron? Cuando hacían el patrón de cera, no tengo una imagen de eso, por eso digo que después es un patrón de cera. Así hacen los colados. Y en la superficie interna que estaba en contacto con el diente, cuando estaba en cera, le ponían granitos de azúcar o de sal. Entonces, cuando salía el colado, salía con todas esas retenciones, ¿ya? Retenciones mecánicas, micro retenciones, pero mecánicas. Entonces, ¿para qué? Para que se adhiera la resina a la aleta de metal, ¿no? ¿Ya? Eso le llamaron puente Virginia. ¿Quién será? ¿Virginia habrá sido? ¿Se le ocurrió eso? ¿Ya? Entonces, luego a alguien por ahí se le ocurrió decir, no, pero granitos de azúcar, de sal, ¿y qué tal si le hacemos un baño electrolítico, ¿no? Un baño electroquímico al metal? Entonces acá en la parte interna hicieron como un baño electroquímico que generaba microretenciones. Eso va a mejorar la adhesión, ¿no? Y le llamaron puentes Maryland porque se hizo en la Universidad de Maryland. Le llamaban puentes Maryland. Los puentes Maryland en su inicio eran así, de metal. Ahora hacemos puente Maryland, pero ya no es de metal. ¿Ahora de qué es? De circonio, de silicato, ¿ya? Mejora la retención, mejora. Ahí sí ya podemos conseguir adhesión. Pero ahora, ¿se puede conseguir adhesión con el metal? ¿Qué dice? Ya no se acuerda, ¿no? Claro que sí. Hay forma de conseguir adhesión con el metal, ¿no?
Z-Prime, ¿no? ¿Cuál es el otro? No me acuerdo de eso, pero no. Entonces, pero me imagino que ahora un puente de metal tendría un mejor pronóstico. Pero no es necesario usar metal porque ahora hay otros materiales como el circonio, como el silicate. Miren, este es un puente media, ¿no? Pero de circonio, de silicate. Su retención adhesiva es muchísimo mejor. ¿Ya? Muchísimo. Tanto así que alguien se arriesga a poner 2 puntos. Bueno, de la juega, ¿no? Pero bueno, pero permite solucionar casos como estos, miren. Luego, quieren reemplazar, bueno, esto estaba orientado, limitado al sector anterior, los Rochet, los Mérida, los Virginia, ¿no? Estaba orientado, indicado al sector anterior. Pero por ahí, alguien se arriesga, no, yo creo que también podemos reemplazar una premolar con incrustación. Miren, con incrustación. Cuando yo estudiaba, en los libros decía, la incrustación no es un buen pilar, no garantiza la retención. En mi época, cementábamos, lo más bravo era el número de cementación. Pero ahora probablemente sí podría funcionar muy bien, ¿no? Ahora sí. La adhesión hay un tanto que probablemente eso es más rápido. Luego tenemos los puentes mixtos, y esto probablemente ustedes lo van a hacer en la clínica. Por ejemplo, tienen que reemplazar un incisivo lateral, y les da pena tallar, ¿no? 2 pilares. Entonces, ¿qué hacen? Tallan uno y el otro le ponen como una extensión de la prótesis. Podría funcionar eso siempre y cuando tú logres hacer una cementación adhesiva, un acondicionamiento del puente y un acondicionamiento del diente. Pero ¿cuál es el problema? Que no se hace así. ¿Qué hace? Ponemos una premolar. Miren acá, tallan uno, el otro es podio, y al otro lado le ponen un apoyito. ¿Para qué? Para que no haga palanca. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si no unimos este apoyo, no se une químicamente este apoyo con el pilar, ¿qué va a pasar ahí? Se va a meter placa bacteriana. Y al final termina en el dolor que es el diente. Y este es un diente adelante. Ahora, lo hacen esto para reemplazar premolares y a veces están molares. En el otro pilar le ponen un apoyo, una uñita. ¿Qué va a pasar? Ahí se mete placa bacteriana. Si tú no logras unir ese apoyo con el diente químicamente, con adhesión, terminan introduciendo ahí bacterias y ese pilar se termina perdiendo. ¿Ya? Entonces, si tú vas a hacer un apoyo ¿ya? Tienes que unir ese apoyo, tiene que estar unido con cementación adhesiva. Eso significa que tienes que utilizar estos cementos. Tienes que invertir en cemento, chicos. ¿Ah? Lamentablemente así es caro, pero si tú quieres usar cementación, quieres hacer este tipo de puentes, tienes que usar tu protocolo con el cemento correcto. No vas a usar tu nombre, tiene que ser este cemento. Luego también ahora están apareciendo reconstruir los dientes bastantes utilizando fibras. Miren, reconstruir, utilizan como puente reforzado con fibra de vidrio. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. No lo sé. Pero ahí se está haciendo. ¿Eso por qué se hace ahora? Porque la adhesión ha evolucionado muchísimo, chicos. Muchísimo. Ahora, en 5 minutos vamos a hacer porcelana. Ustedes van a utilizar bastante. Todo ahora lo hacen con porcelana, ¿no? Porcelana. La porcelana es un material que tiene 2 fases, una fase líquida y una fase cristalina.
La fase vítrea, que es el vidrio, le da la estética. Mientras más vidrio tiene una porcelana, es más bonito, es más estético, ¿ya? Y la fase cristalina es lo que le da la solidez, la resistencia. Mientras más fase cristalina tenga, mayor resistencia va a tener esa porcelana. La fase vítrea, ¿qué componente tiene? Feldespato, ¿no? Aluminio, etc., ¿no? Su proporción es de 75 a 85%. Bueno, la porcelana feldespática tiene un 75 a 80% de fase vítrea. La porcelana feldespática es lo más bonito que hay. Son hermosos las restauraciones de porcelana feldespática, pero no siempre. ¿Cuál es el problema? Que es muy frágil, muy frágil. Tú le das un besito a la porcelana feldespática y se rompe, se fractura, se quiebra. Entonces necesita una fase cristalina para poder darle esa solidez estructural. Y le añaden cuarzo, leucina, alúmina, caolín, y unos medios de carácter. Esta es una conclusión bastante básica, ¿no?, de las porcelanas. Estas son las características que nos dan en un pigmento de la óptica de fluorescencia que permite el paso de luz, ¿ya? Permite que se acondicione a situaciones más oscuras y más claras, dándole un aspecto más estético. Translucidez, por ejemplo, para poder reproducir ese tercio incisal, quiero transparente, ¿no? Y tiene propiedades mecánicas de resistencia al desgaste, dureza, resistencia a la fricción. Antes, esta resistencia al desgaste era altísima, tanto así que era bien delicado poder colocar una corona o un puente de porcelana en un paciente bruxómano, porque su dureza era tan fuerte que el paciente bruxaba y desgastaba rapidito los dientes hasta los dientes naturales. Eso se ha ido mejorando, ¿verdad? Se ha ido mejorando en las porcelanas. Tiene una gran resistencia a la fricción. ¿Por qué? Miren, a nivel de la unión del pilar con el pórtico, esa zona va a flexar, porque ahí va a sufrir cargas, ¿ya? Va a flexar. Entonces, si no tiene una buena resistencia a la fricción, se puede romper. Esto acá. Se puede romper. Me ha pasado que se rompe, ¿eh? Me ha pasado que un paciente rompió un puente de porcelana, ¿ya? ¿Dónde se rompió? Aquí. Ahí. Es un material biocompatible, son frágiles, es muy frecuente. Ustedes van a ver puentes de metal porcelana en la cual no le han dado el espacio suficiente y ponen una capita muy fina de porcelana y se rompe, se fractura la porcelana. Miren cómo se rompe. Miren cómo desgastada, miren cómo puede desgastar la porcelana la metabolismo. Entonces, tenemos porcelana feldespática, que es de baja resistencia, pero con una alta estética. Luego tenemos el bisilicato de vidrio, ¿ya? Que su resistencia es moderada, y tenemos al óxido de siliconio que tiene una gran resistencia, ¿no? Las porcelanas feldespáticas se tiene que utilizar, si van a hacer un puente con porcelana feldespática, tiene que ir sobre una base de metal. No se puede hacer una porcelana de feldespática, un puente exclusivamente de porcelana feldespática. Si vas a usar porcelana feldespática, tiene que tener una base de metal. Ahora, puro solo se puede usar para hacer carillas o también incrustaciones, ¿no? Ahí podemos usar. Se puede conseguir bajo presión, división, cartán, etc. Luego tenemos el bisilicato. El bisilicato tiene una mayor dureza, entonces se puede hacer una corona de cobertura completa, ¿ya?, de bisilicato.
¿Cuál es la ventaja? Que es resistente y también te da muy buena estética. Si usted tiene que hacer una coronita en el sector anterior, por ejemplo, un incisivo central, una corona, lo indicado es una corona de disilicato. Esto es un material ácido sensible y ese es un dato a tomar en cuenta, es ácido sensible. ¿Qué significa que sea ácido sensible? Que para condicionar el aumento de la cementación le colocamos un ácido que va a generar unas micro retenciones, cosa que no ocurre con el circonio. Uso clínico, caídas, corrosiones unitarias, sin respaldo mecánico, pilas, y algunos hasta ponen puentes en el sector anterior hasta el 3 milímetros. Te falta un incisivo central, le puede hacer un puentecito de disilicato. ¿Está bien? Su mayor ventaja es muy estético, más estético que la de metal porcelana, ¿ya? Y es más resistente. Porque se puede conseguir con inyección o por acá. Y acá es una importante de tener los conectores. Vamos a poner ese conector debe tener entre el pilar y el cóntico, que es de 7 milímetros, ¿no? 7 milímetros al cuadrado, ¿no? 7 milímetros al cuadrado en los conectores anteriores y en los posteriores acá. Y en los posteriores debe ser 9 milímetros al cuadrado. Y la unión entre el cóntico y cóntico debe ser 12 milímetros al cuadrado. Si no tiene ese grosor, esa área se puede fracturar, se rompe. Finalmente tenemos a la circonia, cuando necesitamos reemplazar más en el sector posterior, lo indicado, ¿no? Para un puente libre de metal es la circonia. La circonia, la circonia puede reemplazar al esqueleto de metal y encima ¿qué va? Porcelana, feldespato. O también se puede hacer un puente todo de circonio. Ya hemos hablado en el ciclo anterior de eso, ¿no? Y esos famosos monolíticos, ya que se hacen CAD-CAM. ¿Qué ventaja trae eso? El monolítico permite hacer desgastes más conservadores. Si tú vas a hacer un puente de circonio así de esto, tu desgaste es tan igual de agresivo como el metal porcelana, o quizás más, ¿ya? Pero si vas a hacer un monolítico, te permite hacer preparaciones bastante conservadoras, hasta de 1 milímetro, ¿ya? Hasta de 1 milímetro. ¿Cuál es la desventaja de esto con el monolítico? Diré el monolítico con respecto a esto es más estético, ¿ya? El monolítico no es tan estético. ¿Qué hacen? Lo maquillan. Pero sí, sigue viéndose muy bonito, ¿ya? Pero siempre la porcelana feldespática va a tener una mayor estética, ¿correcto? Tiene características. Lo podemos usar en más de 3 unidades, de 3, de 4, quizás. Acá hay un caso rapidito, se talla, toma impresión, se bloquea, se calcula, se hace acá el esqueleto de circonio, y se va colocando, se prueba la adaptación del paciente, y se utiliza la técnica, ¿no? El dolor señala la porcelana feldespática y se procede a hacer una cementación adhesiva. ¿Con qué material? Con lo que ustedes ya saben que tienen que comprar, ¿no? Su Circlin, su Zetafran, su cemento igual. Chicos, no se emocionen con estos materiales. Si ustedes que van a colocar en su paciente estos materiales, tienen que tener todo. ¿Cuánto cuesta? Ya saben el precio, ¿no? El año pasado creo que algunos lo han conseguido. ¿Ya? Tienen que tener eso. Si ustedes